Buenas tardes, somos el equipo 2 y vamos a presentar el tema de conceptos de la administración de proyectos. El equipo está integrado por Andrés Amar Castillo Hernández, Moisés Castillo Colunga, Jesús Salvador García Rodríguez, Juan de Dios Pérez Reyes, Emanuel Oviedo Echeverría y Guadalupe Fernando Espinosa Rivera. Hablaremos sobre temas relacionados con la administración de proyectos, como la definición de qué es un proyecto y la importancia de la administración de proyectos, qué fases la conforman, la planeación de los parámetros de un proyecto, etcétera. El primer tema es la definición de un proyecto. Un proyecto es una herramienta o instrumento que busca recopilar, crear, analizar en forma sistemática un conjunto de datos y antecedentes para la obtención de resultados esperados. El proyecto es toda una idea que se tiene en el presente con miras a que se materialice en el futuro, mediando entre el presente y el futuro. Es un proceso con pasos específicos que procure la consecución del resultado deseado. Hay muchos tipos de proyectos, existen una infinidad muy grande de ellos, dependiendo su finalidad, su contenido, su financiación. Los proyectos pueden ser de un tipo o de otro. Dependiendo de la financiación, hay privados o públicos, hay mixtos o subvencionados, dependiendo de su contenido. Significado de la importancia de la administración de proyectos. La administración de proyectos es una metodología usada a nivel mundial por empresas e instituciones para alcanzar objetivos en un tiempo determinado. También significa llevar una gestión equilibrando, separando las urgencias de las tareas que realmente son importantes para el cliente. El volumen de trabajo, las variables y los requisitos cada vez son más complejos han dado lugar a que cada vez más empresas e instituciones administren su trabajo por proyectos. La administración de proyectos implica una gran importancia, por lo que es usada en una gran diversidad de campos, desde proyectos espaciales, en bancos, en desarrollos de sistemas de computadora, en el procedimiento de hidrocarburo en la industria petroquímica, en telecomunicaciones, etc. La- las características del proyecto, entre ellas está la trascendencia, que es una de las principales características que diferencian un proyecto de otras actividades de una empresa. La utilización de recursos es una aportación de medios importantes en cantidad y calidad, tanto humanos como materiales y económicos. Discontinuidad. Un proyecto tiene un principio y un fin predeterminados y se trata de una actividad no repetitiva. Dinamismo. Es que está en continua evolución y se caracteriza por un gran dinamismo derivado de su carácter poco usual. Irreversibilidad. Tomar una serie de decisiones para poder progresar y avanzar la producción e influencias externas. Está sometido a influencias externas que ejercen en el entorno social, político y económico. La estructura de los proyectos, existen tres tipos. Está el proyecto puro, el proyecto funcional y el proyecto matricial. A continuación mi compañero explicará estos. Bueno, yo les hablaré sobre la estructura de proyectos. La estructura de proyectos está dividida en tres: proyecto puro, proyecto funcional y proyecto matricial. Antes de que se inicie un proyecto, la alta gerencia debe dedicar cuál de las tres estructuras organizacionales utilizarán para llegar el proyecto a la empresa matriz. El proyecto puro, también llamado trabajo de madriguera, en cuyo caso un equipo autocontenido trabaja de tiempo completo en el proyecto. Las ventajas del proyecto puro son: el gerente del proyecto tiene plena autoridad sobre el tema. Los miembros del equipo dependen de un jefe. No tienen que preocuparse por dividir su lealtad con el gerente de un área funcional. Las líneas de comunicación son más cortas. Las decisiones se toman con más rapidez. El orgullo, la motivación y el compromiso de equipo son enormes. Las desventajas son: desventajas. Duplicación de recursos. El equipamiento y las personas no son compartidos entre proyectos. Las metas y las políticas de la organización son ignoradas, dado que los miembros del equipo muchas veces están lejos en términos físicos y psicológicos de la oficina matriz. La organización se rezaga en su conocimiento de la nueva tecnología para las funciones se debilitan. El proyecto funcional, el cual aloja el proyecto dentro de una división funcional.
Las ventajas son: un miembro de un equipo puede trabajar en varios proyectos. La experiencia técnica se conserva dentro del área funcional a pesar de que los individuos abandonen el proyecto o la organización. El área funcional es un hogar una vez que se ha terminado el proyecto. Los especialistas en las funciones pueden avanzar en un plano vertical. Las desventajas son: algunos de los aspectos del proyecto que no están relacionados directamente con el área funcional no salen bien librados. La motivación de los miembros del equipo suele ser poca. Las necesidades del cliente ocupan un segundo lugar y se responden a ellas con lentitud. Ahora les hablaré sobre el proyecto matricial. El proyecto matricial busca mezclar las propiedades de la estructura del proyecto puro y la del funcional. Cada proyecto utiliza a personas de distintas áreas funcionales. El gerente del proyecto decide cuáles tareas se desempeñan y cuándo, pero los gerentes funcionales controlan las cuales personas y tecnologías se emplearán. Si se opta por la fórmula de la matriz de distintos proyectos, toman recursos a préstamo de las áreas funcionales. Este proyecto también cuenta con ventajas y desventajas. Las ventajas son: se fortalece la comunicación entre las divisiones funcionales. El gerente de un proyecto es el encargado de que el proyecto llegue a un buen término. La duplicación de recursos se reduce al mínimo. Los miembros del equipo tienen un hogar funcional para que haya terminado el proyecto, por lo cual están menos preocupados por su existencia después del proyecto que si estuvieran dentro de un proyecto puro. Se siguen las políticas de la organización matriz, lo cual incrementa el apoyo que se brinda al proyecto. Pero al igual eso también cuenta con desventajas. Hay dos jefes. Con frecuencia se hace más caso al gerente funcional que al del proyecto. Al final de cuentas, ¿quién está en posición de prometerle u otorgarle un aumento de sueldo? Está condenado al fracaso a no ser el gerente tenga sólidas habilidades para la negociación. También les hablaré sobre el subtema 1.3, fase de la administración de proyectos. Hay 5 fases: inicio, planeación, ejecución, seguimiento, control y cierre. En el inicio, durante la etapa inicial del enfoque del director de proyectos debe ser enfocada en la generación y el análisis de la idea principal. Esto es, identificar la necesidad u problemática a la que se enfrentan en algunas ocasiones. Puede ser una oportunidad mismos que tienen que ser descritos lo que genera el proyecto entre sí. La planeación. La planeación durante esta etapa se debe generar el plan y el director del proyecto se debe enfocar y cuidar que se tengan definido por completo el alcance del proyecto. Esto es, todos los entregables que el proyecto arrojará incluyendo la duración de los mismos, tomando en cuenta la cantidad de recursos que se utilizará, con lo que deberá tener especial cuidado con la asignación de los mismos para lograr obtener costos del proyecto. El número 3, ejecución. Durante esta etapa, el director de proyectos deberá asegurarse que los participantes del proyecto de trabajo emprendan las funciones y tareas que fueron definidas durante la planeación, buscando el cumplimiento de los objetivos y entregables que fueron definidos por su terminación. El director deberá coordinar y guiar durante el desarrollo de esta etapa, gestionando los tiempos y los recursos con los que se cuenta. El seguimiento u control. Durante esta etapa, el director de proyectos deberá hacer un análisis del avance de proyectos, donde deberá vigilar todas las desviaciones que se vayan respecto al plan original de tiempos y o costos. Promover la concentración del correcto uso de los recursos para retomar el camino en caso de desviación. En caso de que la desviación sea importante, deberá emprender acciones correctivas con los participantes del proyecto y realizar todas las evoluciones para que se retome el plan conforme fue su diseño. Y finalmente, con el cierre. La fase de cierre incluye las redacciones de un informe final que defina lo ocurrido durante el proceso,
las listas de entregables y la aceptación del cliente de los mismos. Con ello se realiza el cierre de operaciones del proyecto y liberación de los recursos que no se utilizarán más. Se tiene que hacer también un cierre como trabajo de equipo que incluya el reconocimiento de los logros y resultados, así como también un proceso de revisión de los resultados obtenidos que permita generar documentación de aprendizaje y crecimiento de lo realizado durante el proyecto. El director de proyecto será responsable de que durante esta etapa se logre capitalizar el conocimiento obtenido durante la ejecución del proyecto. Aquí mi compañero les hablará sobre el subtema 1.4, planificación de los parámetros de un proyecto. A continuación, el subtema 1.5, actividades del proyecto. Hay que especificar de manera muy clara los límites de actividad, dónde empieza y dónde acaba, teniendo cuidado que en cada actividad pequeña puede ser complicado y resultar crítico para administrar y programar el proyecto. El director o líder del proyecto debe tener claro que a la hora de generar las actividades es importante no solo elaborar una secuencia, sino además también el predecesor conozca la programación de aquella, a fin de respetar la secuencia. En cualquier proceso es necesario ir definiendo las actividades, ya que la secuencia no siempre queda totalmente definida en el primer intento, lo cual permite mejorarla conforme se avanza. Cuando se realizan las herramientas como la ruta crítica, al detectar los valores del tiempo, el líder se da cuenta qué tan real es la secuencia que se está utilizando. Y aquí están los ejemplos de actividades del proyecto, las cuales es evaluar fuentes financieras, reunir requisitos para el crédito, solicitar crédito, realizar, diseñar conceptos, solicitar permisos y diseñar la base. En el subtema 1.6, matriz de asignación de responsabilidades, control mediante gráficas de Gantt. La matriz de asignación de responsabilidades, RACI, por las iniciales de los tipos de responsabilidad, se utiliza generalmente en la gestión de proyectos para relacionar actividades con recursos, individuos o equipos de trabajo. De esta manera se logra asegurar que cada uno de los componentes de alcance esté asignado a un individuo o a un equipo. En esta matriz se asigna el rol que el recurso debe jugar para cada actividad dada. No es necesario que en cada actividad se asignen a los 4 roles, pero sí por lo menos el encargado y el responsable. Esas matrices se pueden construir en alto nivel, áreas generales o en un nivel detallado, áreas de nivel bajo. No todos los recursos tendrán necesariamente una entrada para cada actividad. Y aquí se muestra la matriz de asignación de responsabilidades, la cual está dividida en rol y la descripción. Aquí la letra R significa responsable. Este rol se realiza el trabajo y el responsable por la realización. Lo más habitual es que exista un solo R. Si existe más de uno, entonces el trabajo deberá ser subdividido a un nivel más bajo, usando para ello las matrices RACI. Es quien debe ejecutar las tareas. Aquí la letra A significa aprobador. Este rol se encarga de aprobar el trabajo finalizado y a partir de este momento se vuelve responsable por él solo. Solo puede existir uno por cada tarea. Es quien debe de asegurar que se ejecuten las tareas. La letra C significa consultado. Este rol posee alguna información o capacidad necesaria para terminar el trabajo. Se le informa y se le consulta información. Comunicación bidireccional. La letra I sería el informado.
Este rol debe ser informado sobre el progreso y los resultados. Se le informa y se le consulta información. La comunicación es unilateral. Y a continuación se muestra un ejemplo de la matriz RACI. En este caso está dividida en 4 tareas y 3 integrantes. Aquí Cecilio vendría siendo el responsable y el aprobador. David sería el informado y José sería el consultado en la tarea 1. En la tarea 2, Cecilio sería el informado, David el responsable y aprobador, y José vendría siendo el informado. En la tarea 3, Cecilio vendría siendo el consultado, David el responsable y José el aprobador. En la tarea 4, Cecilio sería el responsable y el aprobador, David sería el consultado y José sería el informado. Aquí en esta tabla se mostraría la matriz de asignación de responsabilidades. En este caso sería RACI. Con esto concluimos la videopresentación. Gracias.